En la comisaría de policía del centro de Madrid. Bajo las luces fluorescentes que parpadeaban como un mal presagio, Javier se encontraba esposado a una silla metálica, con la cara magullada y la camisa rasgada. Dos agentes lo miraban con desprecio, riéndose mientras uno de ellos escupía: «Mira a este maricón», pensando que puede escapar como una princesita. Pero entonces entró el capitán Miguel, su mirada endurecida por años de servicio. Y al verlo, su voz tronó: «Soltadlo ahora mismo. Idiotas, él es mi jefe». El silencio se apoderó de la habitación. Y Javier, con el corazón latiendo desbocado, se dio cuenta de que su secreto acababa de explotar como una bomba en medio de su vida cuidadosamente construida. Javier había crecido en un barrio conservador de Sevilla, donde las tradiciones católicas pesaban como cadenas invisibles. Su padre, un obrero jubilado que aún citaba el Antiguo Testamento en las cenas familiares, siempre había esperado que su único hijo siguiera el camino recto: casarse con una buena mujer, tener hijos y perpetuar el linaje familiar. Pero Javier, desde adolescente, sentía una atracción que no encajaba en ese molde. A los 18 años, huyó a Madrid para estudiar Derecho, prometiéndose a sí mismo que nunca revelaría su orientación sexual. Se convirtió en un abogado exitoso en un bufete prestigioso, donde su inteligencia aguda y su dedicación lo llevaron a ascender rápidamente hasta convertirse en socio junior. En el trabajo, era impecable: traje a medida, corbata perfectamente anudada, y una fachada de heterosexualidad que incluía anécdotas inventadas sobre citas con mujeres. Pero por las noches, en la soledad de su apartamento en Malasaña, Javier luchaba con la culpa, preguntándose si su vida era una mentira o una supervivencia necesaria. Miguel, por otro lado, provenía de una familia de policías en Barcelona. Su abuelo había sido guardia civil durante el franquismo. Y su padre, comisario retirado, lo había entrenado desde niño para ser un hombre de ley y orden. Miguel se unió a la Policía Nacional a los 22 años, escalando rangos con una determinación feroz. Era conocido por su integridad y su mano dura contra el crimen. Pero en privado, ocultaba su propia identidad gay. Había tenido relaciones fugaces en saunas y apps anónimas, siempre con el miedo de que un desliz arruinara su carrera. En una fuerza donde el machismo aún reinaba, ser gay equivalía a una sentencia de aislamiento o peor: despido encubierto. Miguel se convencía de que su sacrificio valía la pena: proteger a la sociedad era su vocación. Y el amor verdadero parecía un lujo inalcanzable. Sus caminos se cruzaron en un caso de corrupción que involucraba a un político madrileño. Javier representaba a la acusación civil, y Miguel era el oficial a cargo de la investigación. Al principio, sus interacciones eran puramente profesionales: reuniones en la fiscalía, intercambio de documentos, debates acalorados sobre evidencias. Pero una noche, después de una larga sesión, terminaron en un bar cercano, compartiendo una cerveza. La conversación derivó de lo legal a lo personal. Javier mencionó su soledad en la gran ciudad. Y Miguel, bajo el influjo del alcohol, confesó su frustración con las expectativas familiares. Esa noche, un roce accidental de manos encendió una chispa que ninguno esperaba. Al día siguiente, Javier se despertó con pánico. ¿Qué había hecho? Miguel era un policía, un símbolo de autoridad. Y él, un abogado que defendía derechos civiles. Pero la atracción era innegable.
Comenzaron a verse en secreto, cenas en apartamentos. Paseos nocturnos por el Retiro, donde se besaban a la sombra de los árboles. Javier se sentía vivo por primera vez. Pero el miedo lo carcomía. ¿Y si su familia lo descubría? Su madre, devota católica, le enviaba mensajes semanales preguntando por novias potenciales. Su hermana, casada con 2 hijos, lo presionaba para que sentara cabeza. Cada mentira que contaba en las llamadas familiares era como una puñalada en su conciencia. Miguel, meanwhile, luchaba con su propio demonio interior. En la comisaría, oía chistes homofóbicos a diario. Y participaba en ellos para no levantar sospechas. Pero ahora, cada broma le dolía como una traición a Javier. Una vez, durante una redada en un club gay, vio a sus compañeros tratar con brutalidad a los detenidos, llamándolos desviados. Miguel intervino, alegando procedimientos. Pero por dentro se sentía hipócrita. ¿Cómo podía defender la ley cuando la sociedad que protegía lo condenaba a él mismo? La tensión crecía, sus noches con Javier eran un oasis. Pero los días en el trabajo lo agotaban. La crisis estalló una tarde de otoño. Javier había recibido una llamada anónima amenazante: sé lo tuyo con el poli. Si no pagas, lo cuento todo. Pensando que era un chantaje relacionado con el caso de corrupción, Javier decidió confrontar al sospechoso solo, sin avisar a Miguel. Pero era una trampa. En un callejón oscuro de Lavapiés, fue atacado por 2 encapuchados. Logró escapar, pero herido y desorientado. Terminó en una manifestación contra la violencia homofóbica que se había vuelto caótica. La policía intervino. Y en el tumulto, Javier fue detenido por error, acusado de resistencia. En la comisaría, los agentes lo reconocieron como el abogado marica por rumores que corrían en círculos legales. Lo insultaron. Lo empujaron. Y Javier, exhausto, no se defendió. Su mente giraba en espiral. ¿Era esto el precio de su amor? ¿Valía la pena el riesgo? Cuando Miguel entró, alertado por un compañero, vio a Javier y su mundo se derrumbó. ¿Es mi jefe?, mintió, improvisando una excusa sobre una operación encubierta. Los agentes, atónitos, lo soltaron. Pero las miradas sospechosas ya habían comenzado. Esa noche, en el apartamento de Miguel, Javier explotó. ¿Tu jefe? ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una excusa conveniente? Miguel, con lágrimas en los ojos, confesó: no podía dejar que te hicieran daño. Pero ahora, todo puede salir a la luz. Javier se sentó, la cabeza entre las manos. La decisión pendía en el aire: continuar ocultos o enfrentar la tormenta. Pero el chantajista aún acechaba. Y la familia de Javier planeaba una visita sorpresa. El conflicto apenas comenzaba. Y cada elección traería consecuencias irreversibles. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia para Javier y Miguel. Javier regresó a su bufete con moretones que explicó como un accidente de tráfico. Pero sus colegas lo miraban de reojo. Rumores sobre su detención se esparcían como veneno: el abogado estrella en una manifestación gay. Interesante. Javier se sumergió en el trabajo, preparando el juicio del político corrupto. Pero su concentración fallaba. Cada noche,
Revivía los insultos en la comisaría. Y la culpa lo invadía. ¿Había arrastrado a Miguel a esto? Su relación, que había sido un refugio, ahora parecía una carga. Decidió distanciarse, mensajes cortos. Excusas para no verse. Pero el vacío lo consumía. Miguel. En la comisaría. Enfrentaba su propia batalla. Los agentes que lo habían visto defender a Javier cuchicheaban a sus espaldas. Uno de ellos, un veterano llamado Carlos, lo confrontó en el vestuario. Capitán. ¿Qué pasa con ese tipo? ¿Es realmente tu jefe o hay algo más? Miguel lo miró fijamente. Su voz fría, cuidado con lo que insinúas. Carlos. Podría costarte el puesto. Pero por dentro. Temblaba. Su padre lo llamó esa semana. Orgulloso de un ascenso inminente, hijo. Estás siguiendo los pasos de la familia. No me decepciones. Miguel colgó, sintiéndose atrapado. ¿Cómo podía ascender si su secreto salía? Empezó a investigar el chantaje por su cuenta, rastreando el número anónimo hasta un socio del político. Pero cada paso lo acercaba más al abismo. La familia de Javier llegó a Madrid un fin de semana lluvioso. Su madre, doña Carmen, con su rosario siempre en la mano. Y su hermana Ana, con sus niños correteando. Llenaron su apartamento de vida familiar. Javier fingió normalidad, cocinó paella. Habló de casos exitosos. Pero Ana, perceptiva, notó su distracción. Hermano, ¿estás bien? Pareces preocupado. ¿Hay alguna chica en tu vida? Javier sonrió forzado, nada serio. Ana. El trabajo me absorbe. Por la noche. Solo en su habitación. Lloró en silencio. La presión familiar era asfixiante, su madre le recordó el sueño de ver la abuela. ¿Podía romperles el corazón revelando la verdad? El conflicto interno lo desgarraba, amar a Miguel significaba traicionar sus raíces. Pero negarlo era traicionarse a sí mismo. Miguel, impulsado por la rabia, confrontó al chantajista en un bar discreto de Chueca. El hombre, un ex asesor llamado Raúl, sonrió cínicamente, sé todo sobre ti y el abogado. Fotos. Mensajes. Paga o lo publico. Miguel. Conteniendo la furia. Negoció tiempo. Pero al salir, se dio cuenta de que Raúl había sido seguido por Carlos, su subordinado sospechoso. Esa noche, le confesó todo a Javier por teléfono, tenemos que decidir. ¿Luchamos o huimos? Javier, ¿exhausto? Respondió, no sé si puedo más. Miguel. Mi familia está aquí. Y todo se desmorona. La tensión escaló cuando doña Carmen encontró un mensaje de Miguel en el teléfono de Javier. Hijo. ¿Quién es este Miguel? Suena. Íntimo. Javier palideció. Inventando, un colega del caso. Pero la duda se plantó. ¿Ana? ¿En privado? Lo presionó, Javi. Sé que ocultas algo. Papá no lo entendería. Pero yo sí. Javier. Al borde del colapso. Le confesó parcialmente, es complicado. Ana. Hay alguien. Pero no es una mujer. Ana lo abrazó.
Lágrimas en los ojos, te apoyo. Pero mamá y papá. Será duro. Por primera vez. Javier sintió un atisbo de alivio. Pero el miedo persistía. En la comisaría. Carlos confrontó a Miguel abiertamente durante una reunión. Capitán. Hay rumores. Si eres. Ya sabes. Podría afectar al equipo. Miguel. ¿Harto? Explotó, mi vida personal no es asunto tuyo. Concéntrate en el trabajo. Pero Carlos. Ambicioso. Reportó sus sospechas a superiores. Miguel recibió una llamada del comisario, tenemos que hablar. Hay quejas sobre tu conducta. El pánico lo invadió. ¿Perdería todo por amor? Decidió actuar, reunió evidencias contra Raúl y lo arrestó. Pero durante el interrogatorio. Raúl soltó, el capitán y el abogado son amantes. Pregúntenle. Los agentes lo miraron. Y Miguel negó todo. Pero la semilla de la duda germinó. Javier. Enterado por Miguel. Corrió a la comisaría. Al llegar. Vio a Miguel discutiendo con Carlos. ¿Basta? Gritó Javier. Miguel lo miró. Suplicante, vete. ¿Javi? Pero era tarde. Carlos sonrió, El jefe ha llegado. Javier. Impulsivo. Defendió a Miguel, déjenlo en paz. Él es un buen hombre. La confrontación escaló. Y Javier terminó revelando involuntariamente su relación al gritar, lo amo. ¿Entienden? Lo amo. El silencio fue ensordecedor. Miguel. Pálido. Lo sacó de allí. En el coche. Miguel murmuró, has arruinado todo. Javier. ¿Herido, todo? Nuestra vida es, todo, para ti. Esa noche. Solos en el apartamento de Javier. Con la familia ya de vuelta a Sevilla. Discutieron hasta el amanecer. Miguel admitió su miedo, perderé mi carrera. Mi familia me repudiará. Javier. Con voz quebrada, yo también lo pierdo todo. Pero vale la pena escondernos para siempre. La decisión pendía, romper o enfrentar. Pero un golpe en la puerta interrumpió, era Ana. Que había vuelto. Hermano. Mamá sospecha. Tienes que decir la verdad. Javier miró a Miguel. Y en ese momento. El lazo se tensó más. El alto precio de su amor se hacía evidente. Y las consecuencias apenas empezaban a desplegarse. La revelación en la comisaría desencadenó una cadena de eventos imparables. Al día siguiente. Miguel fue suspendido temporalmente mientras se investigaban las acusaciones de conflicto de intereses. El comisario. Un hombre de la vieja escuela. Lo miró con desdén, Miguel. Si los rumores son ciertos. Esto no se ve bien para la fuerza. Miguel. Con la cabeza alta. Respondió, mi vida privada no afecta a mi trabajo. Pero sabía que era una mentira, el machismo en la policía era un muro infranqueable. Sus compañeros lo evitaban. Y Carlos. Ascendido interinamente. Se pavoneaba como un vencedor. Miguel se sentía traicionado, años de lealtad evaporados por prejuicios. Javier. En el bufete. Enfrentó su propia tormenta. El socio senior lo llamó a su oficina, hemos oído sobre el incidente en la policía.
Es verdad lo de tu orientación. Javier. Temblando. Asintió, sí. Y no afecta mi profesionalismo. Pero el socio frunció el ceño, nuestros clientes son conservadores. Podría dañar la imagen del bufete. Javier salió furioso, sintiendo la discriminación como una bofetada. En casa. Llamó a su madre, mamá. Tengo que contarte algo. Doña Carmen. Al oírlo, sollozó, hijo. ¿Eres homosexual? Dios mío. ¿Dónde fallé? Javier. Con el corazón roto. Explicó, no fallaste. Mamá. ¿Es quien soy? Su padre. Al teléfono. Rugió, no quiero un hijo así. No vuelvas a casa. El rechazo familiar lo destrozó, Ana lo consoló por vídeo, dals tiempo. Javi. Yo estoy contigo. Miguel y Javier se refugiaron el uno en el otro. Pero la tensión crecía. Miguel. Sin trabajo. Se sentía inútil, he perdido mi propósito por ti. Javier. Defensivo, por nosotros. ¿O lamentas haberme conocido? Las peleas se volvieron frecuentes. Cada uno lidiando con su dolor. Miguel visitó a su padre en Barcelona, papá. Soy gay. El viejo policía lo miró con ira, has deshonrado a la familia. Sal de aquí. Miguel regresó a Madrid. Roto. Y encontró consuelo en Javier. Pero el chantajista Raúl. Desde prisión. Filtró fotos a la prensa. Un tabloide publicó, Capitán gay en escándalo con abogado. La sociedad madrileña bullía, comentarios homofóbicos en redes. Llamadas anónimas de odio. Javier perdió clientes, el bufete lo presionó para renunciar. Es por el bien de todos. Dijeron. Javier. Furioso. Demandó por discriminación. Pero el proceso era agotador. Miguel. Meanwhile. Se unió a una asociación LGBT policial. Encontrando aliados inesperados. Un compañero gay en secreto lo contactó, no estás solo. Capitán. Por primera vez. Miguel vio esperanza en la comunidad. Pero el costo era alto, amigos perdidos. Familia distante. En una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol. Miguel habló públicamente, he servido a este país. Pero me han juzgado por amar. Javier. A su lado. Lo apoyó. Pero por dentro dudaba, ¿era esto libertad o caos? La culminación llegó en el juicio del político corrupto. Javier. Como abogado. Enfrentó al testigo clave, Raúl. En el estrado. Raúl sonrió, el abogado y el capitán son amantes, eso invalida todo. El juez frunció el ceño. Y la defensa pidió descalificación. Javier. Temblando. Argumentó, mi vida personal no afecta la evidencia. Pero el daño estaba hecho, el caso se tambaleaba. Miguel. En la audiencia. Vio a Javier luchar y se dio cuenta del sacrificio mutuo. Después. En los pasillos del tribunal. Miguel lo abrazó, lo siento. Javi. Te he costado tanto. Javier. Con lágrimas, y tú a mí. Pero lo elegiría de nuevo. Esa noche. En su apartamento ahora compartido.
Planearon el futuro. Miguel decidió dejar la policía y estudiar para ser activista legal. Javier, inspirado, abrió su propio bufete enfocado en derechos LGBT. Pero las heridas persistían, llamadas perdidas de familias. Miradas de extraños. Ana visitó, trayendo a sus hijos, tíos. Este es Miguel, el novio de Javier. Los niños jugaron. Y por un momento, la normalidad pareció posible. Pero doña Carmen llamó, hijo. Estoy rezando por ti. Tal vez un día entienda. Javier colgó. Esperanzado pero cauto. El alto precio se manifestaba en insomnio. Ansiedad. Miguel tuvo un breakdown, no sé si vale la pena. Javier lo calmó, míranos, estamos libres. Pero la sociedad no cambiaba de la noche a la mañana. En una cena con amigos LGBT. Compartieron historias similares, rechazos. Pero también resiliencias. Javier se dio cuenta de que su dolor era parte de una lucha mayor. Miguel, fortalecido, propuso, casémonos. Javi. Demostremos que el amor vence. Javier, sorprendido, aceptó, sí. Pero no por desafío, por nosotros. La boda fue discreta. En un registro civil de Madrid. Con Ana como testigo. Ninguna familia asistió. Pero nuevos amigos llenaron el vacío. Votos intercambiados, a pesar de todo. ¿Te elijo? Pero al salir, un grupo homofóbico protestó. Gritando insultos. Policía intervino. Y irónicamente, un excompañero de Miguel los protegió. Felicidades, capitán, dijo. Miguel sonrió, gracias. El ciclo de prejuicios y aliados se cerraba. Pero la lucha continuaba. Javier y Miguel, ahora esposos, enfrentaban un mundo hostil. Pero unidos. El despertar había costado caro. Pero les había dado autenticidad. Los meses post-boda trajeron una calma tensa. Javier's nuevo bufete floreció, atrayendo clientes marginados, parejas gays luchando por adopción, víctimas de discriminación laboral. Cada victoria era un bálsamo para su alma herida. Pero recordaba el precio, la pérdida de su familia. Doña Carmen enviaba cartas ocasionales, mezclando amor maternal con citas bíblicas sobre pecado. Su padre permanecía en silencio. Un vacío que dolía como una herida abierta. Javier asistía a terapia. Explorando su conflicto interno, soy egoísta por elegir mi felicidad. El terapeuta respondía, ¿no? Es supervivencia. Pero las noches de duda persistían. Cuestionando si su amor valía el aislamiento. Miguel, como activista, hablaba en conferencias sobre diversidad en las fuerzas del orden. Su historia inspiraba a otros policías gays a salir del armario. Pero atraía odio, amenazas en redes. Un intento de agresión en una charla en Valencia. Regresaba a casa magullado. Y Javier lo curaba, murmurando, no vale la pena el riesgo. Miguel, determinado, si vale, por los que vienen después. Su familia en Barcelona comenzaba a ceder, su madre lo llamó. Voz temblorosa, hijo. Vi tu entrevista. Estoy confundida. Pero te quiero. Su padre, sin embargo, se mantenía distante. Miguel luchaba con la ira,
¿por qué no puede aceptarme? La respuesta era la sociedad española, aún dividida entre progreso y tradición. Un día, un caso unió sus mundos nuevamente. Un joven gay, acusado falsamente de agresión en una manifestación, buscó a Javier. Resultó ser sobrino de Carlos. Él es subordinado de Miguel. Carlos, ahora arrepentido, contactó a Miguel: capitán, ayúdame. Mi sobrino es inocente. Y sé lo que es el prejuicio. Miguel, sorprendido, accedió. En el juicio, testificó a favor, revelando sesgos en la policía. El joven fue absuelto. Y Carlos, con lágrimas: lo siento por todo. Miguel lo perdonó. El cambio empieza con uno. Javier, orgulloso, vio en esto una redención. Sus daños habían pavimentado caminos para otros. Pero la vida no era un final feliz. Una crisis familiar golpeó cuando Ana llamó: papá tuvo un infarto. ¿Quiere verte? Javier voló a Sevilla con Miguel. En el hospital, su padre, débil, lo miró: hijo. Lo siento. El miedo me cegó. Javier, llorando, abrazó: yo también. Papá. Doña Carmen, al ver a Miguel, dudó pero extendió la mano: bienvenido a la familia. No era aceptación total, pero un comienzo. Miguel, conmovido, sintió cierre. Su propio padre llamó días después. Gruñón: vi las noticias. Tal vez no lo entienda, pero eres mi hijo. La sociedad seguía desafiándolos. En Madrid, una ley anti-LGBT propuesta por conservadores amenazó derechos. Javier y Miguel lideraron protestas, enfrentando contra manifestantes. En una, fueron atacados. Miguel protegió a Javier, recibiendo un golpe. En el hospital, Javier susurró: no te pierdas por mí. Miguel sonrió: somos uno. El incidente impulsó apoyo público, y la ley fue rechazada. Su historia se volvió símbolo de daño a empoderamiento. Reflexionando en su aniversario, en el retiro bajo el sol, Javier dijo: pagamos caro, pero ganamos libertad. Miguel asintió: valió la pena. Javier: sí. Porque nos despertó. Pero el camino había sido de traiciones, pérdidas y elecciones controvertidas. Habían desafiado normas, cuestionado moralidades, y emergido transformados. Fue correcto que Javier y Miguel priorizaran su amor sobre las expectativas familiares y sociales. ¿O debieron sacrificar su relación por preservar la paz en sus entornos?